Una de las principales diferencias del cultivo de hortalizas versus cultivar plantas ornamentales es que las hortalizas generalmente se cultivan de semillas. Y en este caso puede haber semillas de carácter variedad o semillas de carácter híbrido. Vamos a hablar de eso después. Pero ahora quiero hablar de la importancia de establecer un semillero. Al establecer un semillero es importante usar algo como esto o envasito chiquito o lo que sea que te sea útil y reutilizable tantas veces como sea posible. Cuando estás usando plástico, úsalo hasta que el plástico ya no dé más. En cada celda puedes poner varias semillas, yo diría que 3 máximo 4 dependiendo del tipo de planta, y este es el lugar donde ellas van a germinar, la primera línea. Después de la germinación, dependiendo del espacio que tengas para cultivarlas, y esta es una gran ventaja de hacer semilleros, es que puedes elegir las que tengan mayor vigor, las que crecieron más rápido, que crecieron con más fuerza, y las son las que vas a cultivar, y las otras las segregas. Esto tiene valor cuando estás cultivando variedades, pues estás segregando genéticamente las que tienen mejores condiciones para desarrollarse en el ambiente donde estás. De esta manera, cuando guardas semillas para la próxima rotación, estás siempre mejorando la piscina genética a tu disposición. Siempre recuerden usar algún tipo de mecanismo para identificar qué estás cultivando, pues puede llegar a ser confuso. Así que en semilleros, para el agro es bien importante sembrar bastante, segregar las que tienen mejores genéticas e identificar lo que estás cultivando. Vamos a hablar un poquito aquí de la semilla. La semilla va a variar de tipo de plantas, pero va a dictaminar mucho de la forma en la que uno va a hacer el semillero. Ok, entonces aquí tenemos dos especies que van a marcar aquella cosa que yo quiero hablar. Por un lado tenemos limón, una plantita son semillas de limón, y por otro lado tenemos semillas de berro. ¿Qué pasa? El tamaño de la semilla determina la profundidad. Generalmente con el berro, con este tipo de semillas así, berro, fresas, albahaca, la mayoría de las aromáticas tienen semillitas así chiquititas. Estas semillitas ni siquiera se entierran. Estas semillitas nada más se esparcen sobre el sustrato y se hacen en densidades no tan altas, porque después es bastante complicado separar las plantitas. Al menos que estés haciendo una siembra por, como sería boleo, que es que tú tiras las semillas en campo y dejas que ellas crezcan y que la genética misma determine cuáles sobreviven y cuáles no. Y por otro lado, las semillas de limón, el gran tamaño de la semilla implica que se tiene que sembrar. Por ejemplo, la semilla de ese tamaño se puede sembrar hasta la profundidad del 1/3 de tu dedo o hasta la mitad de tu dedo de profundidad. Y eso va a depender del tamaño y la especie, pero la regla de oro es generalmente 1/3 del dedo cuando son semillas de ese tamaño. Bueno, en el caso de nosotros, como esto es agricultura de carácter urbano y somos muy delicados con el tema de espacio, tenemos que elegir muy bien con qué plantas vamos a trabajar. Así que para eso, en el semillero, una vez detectamos las plantas que se han desarrollado de la mejor forma posible, las seleccionamos para trasplante. Aquí lo que estoy haciendo es suavizando el sustrato un poquito y con delicadeza jalo la plantita del módulo. Esto no es necesario que lo conserven, de hecho hasta yo prefiero soltarlo. Si está muy apretado se hace con agua, pero para que vean, esa es la textura adecuada de un sustrato de semillero, no debe ser una masa arcilla. A la hora de sembrarla, dependiendo de cultivo, todo lo que son cucurbitáceas o solonáceas, o sea, tomate, ají, pepino, berenjena, zapallo, todas estas plantas van a sacar raíces del tallo siempre cuando el tallo esté en contacto con la tierra. Así que lo que yo hago es que para aumentar la cantidad de espacio radicular, o sea, de raíces, yo abro un hueco con el dedo hasta el fondo del pote y entonces pongo la planta
Aquí puedo agregar un poquito de gel de siembra en este momento si es necesario, pero ahora mismo no tengo a mano, así que simplemente vamos a usar este sustrato de alta calidad y rifarnos a la mano de Dios. Esto se va a hacer 2 o 3 veces durante el transcurso de vida de la planta para ir de menos a más. En ese proceso vas incluso seleccionando las más grandes y las mejores. Las demás las regalas, las te deshaces de ellas, las destruyes dependiendo de la cantidad de espacio que tengas disponible. Pero de esta manera siempre estás asegurándote que estás eligiendo las plantas con las mejores genéticas para cultivar en el espacio limitado que tienes para agricultura urbana. Por excelencia, en el área urbana, los potes plásticos son los más abundantes, aunque ya no son los más baratos porque ahora con el asunto de la guerra en Ucrania se han puesto bastante más caros. Pero lo importante de usar estos materiales es que duren muchísimo tiempo. Hay personas que están por cortar envases de diferentes productos a la mitad y usarlos de pote. Mira, si te funciona, está bien. Lo importante es que estés haciendo lo que tienes a mano. Sí es importante entender que las botellas PET no están hechas para aguantar los rayos del sol y el plástico se va a agrietar y resquebrajar muy rápido. Te estás sacando una botella del ciclo de reciclaje porque ya no se va a poder reciclar y la estás usando como un pote. Así que yo diría que esta es una opción que tú nomás guardas como un último recurso, no como algo que lo primero que haces una botella de una bebida suave. En cambio, estos potes tienen una mejor resistencia al sol, se pueden usar muchísimas veces y literalmente la idea es usarlos hasta que ya no den más. De esta manera te estás asegurando de reducir el impacto ambiental de cada pote, sacarle el mayor provecho a tu dinero y reducir la huella ambiental general de tu operación. Ahora, si tienes la suerte de adquirir potes de arcilla, yo diría que son los potes idóneos para cultivar cualquier cosa. La arcilla, la porosidad que ella tiene, esa capacidad de absorber agua, de alojar microorganismos y de mitigar la fuerza con la que el sol le pega al pote, es mágica. El plástico no tiene esa habilidad. Si el sol le pega al plástico, el plástico transfiere ese calor rapidito al sustrato y el sustrato sancocha las raíces. El mulch es un término que se usa para el acolchado sobre la tierra. En la fase de semilla es un poco complicado usarla porque si agregas mulch muy temprano puede obstaculizar el crecimiento de la planta y prevenir que se desarrolle bien. El mulch se va agregando ya con la planta un poquito más grande, o yo diría que ya en el pote final o en el lugar donde va finalmente, para proteger el sustrato alrededor de la planta y mantener los niveles de humedad y biodiversidad en el sustrato. Sin embargo, él cumple una función muy importante con el siguiente tema, que es la irrigación. Verás, cuando tú riegas una planta, la fuerza del chorro de agua tiende a abrir huecos en el pote, exponiendo las raíces. Así que es importante que algo absorba la energía de la caída del agua, que puede ser de tu regadera, de la manguera o incluso de la lluvia. No solamente previniendo que se abran huecos, pero adicionalmente mitigando el golpeteo del agua sobre el sustrato, lo cual la va apretando. Esto se llama compactación. Entonces, el mulch es muy importante para prevenir la compactación, evitar que se abran huecos en el sustrato y mantener el nivel de humedad apropiado para el desarrollo de la planta. A la hora del riego, este tipo de herramientas son bien importantes, pues verán, cuando tienen diferentes opciones de la pistola, hay una que se llama neblina. Esa es muy buena para sembrar, para irrigar semillas que son bien pequeñitas, pues te da algo bien suave que no va a alterar el lugar donde están sembradas ni va a abrir huecos en el sustrato. Así que esta es siempre una excelente herramienta para ayudarte con la irrigación de las plantas. El riego se debe hacer de forma abundante, 2 veces a la semana en temporada lluviosa, 3 a 4 veces a la semana en temporada seca. Es bien importante que tomes en consideración que el riego no obedece a la cantidad de sol que la planta recibe,
más a la cantidad de brisa. La temporada seca en Panamá está relacionada a fuertes vientos y el viento es el mayor deshidratador de los cultivos, pues se lleva el agua de la planta que la suda. Así que siempre tiene que pensar en, uno, el tamaño de tu planta, a más grande, más agua necesita, y dos, cuánta brisa recibe la planta que estás atendiendo. Fuera de eso, es muy importante entender que el exceso de riego es tan malo como la ausencia de riego, pues el exceso de agua va a sacar nutrientes del pote que la planta no va a poder utilizar. O sea, cada vez que irrigas estás empobreciendo el sustrato del pote. Así que es muy importante en potes que el riego vaya acompañado de una fertilización foliar para compensar los nutrientes perdidos por la irrigación. Recuérdense que esta es una vía de comunicación en ambas direcciones. Tenemos el chat del grupo. Es muy importante que todas las preguntas se canalicen a través del chat para que no solamente ustedes, sino que compañeros se enriquezcan tanto de la pregunta como de la respuesta. Así que sin más, nos vemos por ahí.